Gobierno de la provincia del Chaco, doctor Jorge Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señor Pedro. Buenas tardes para usted y para toda la teleaudiencia. Gracias por venir a visitarnos. Bueno, Jorge Gómez es un dirigente, podemos decir ahora, es un hombre que viene de la justicia en primer lugar. Lo convocó Leandro Esdero cuando iba a iniciar su mandato para llevarlo al Ministerio de Gobierno. Jorge Gómez era fiscal de Cámara, ¿no? Así es. Y aceptó el desafío y hace 16 meses que está acompañando a Leandro Esdero como ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo Trabajo y derechos humanos. y Derechos Humanos. Y ahora aparece en la lista de Chaco Puede más La Libertad Avanza. Va a ser uno de los primeros que va a estar en los tres poderes del Estado, Sí, siendo sí, sí, una así persona es. Sí. joven. Sí, bueno, relativo. Depende, siempre la de joven o mayor o lo que es bien surge del prisma del cual lo miramos, ¿no? Claro, Yo recuerdo cuando uno era joven, veía una persona de mi edad, decía que era una persona mayor. Y ahora, claro. depende de cómo lo vaya mirando uno, desde qué edad mire para arriba o para abajo, si es joven o es un poco mayor, digamos. Me imagino ese traspaso de la justicia a la política propiamente dicha, el cambio que habrá sido para usted, ¿no? Sí, sí, un cambio, si bien es cierto, yo ya en mi pueblo, allá Juan José Castelli, ya a los 18 años fui presidente de la Juventud Radical, a Sí, los 25 fui candidato a concejal y bueno, y a los 27 ingresé a la justicia, entonces a partir de ahí, de los 27 hasta los 56, 29 años, digamos, no había hecho política, lógicamente, sí, más que política institucional, sí, porque fui secretario general en 2 periodos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, así que siempre estaba a ir un poquito más allá, digamos, de la función en sí y claro. brindarnos a la gente, en ese caso a los asociados, en este caso cuando el gobernador Esdero me invitó a integrarme al equipo de gobierno, lo pensé y le dije que sí, renuncié al Poder Judicial. eh, Porque entiendo que cuando uno toma algunas decisiones tiene que jugarse por completo y entregarse Claro, por completo, y que era imposible tener un doble comando, digamos. Si yo pedía una licencia, seguía perteneciendo de alguna manera al Poder Poder Judicial. Judicial, y si con la licencia trabajaba en el equipo de gobierno del gobernador Leandro Esdero, iba a ser como una cuestión que Sí, es sí, incompatible. exacto. Entonces decidí renunciar y abocarme por completo y ya de lleno, asumiendo riesgos, al equipo de gobierno. Una tarea difícil teniendo en cuenta que, como bien usted dijo, después de muchos años de militancia política, vuelve a la política propiamente dicha desde el ministerio, ¿no? Así es. En un ministerio muy amplio, Sí, la verdad con, que nosotros es un ministerio muy amplio, tenemos 8 subsecretarías, por ejemplo. Para dar una dimensión al ministerio tenemos a cargo los 99 registros civiles de la provincia, la dirección del trabajo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Género, la Subsecretaría de Pueblos Originarios, eh, la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que abarca claro, también el registro de la propiedad inmueble, catastro, personería jurídica. Así es, el ministerio es amplísimo. Además que uno tiene sus colaboradores y la verdad lógico, que son muy buenos colaboradores y entonces la tarea se aliviana un poco. claro. Y ahora, esta nueva convocatoria de Leandro Esdero para integrar la lista de Chaco Puede. Sí, bueno, cuando el gobernador me llamó para hablar de este tema, me manifestó que quería fundamentalmente una lista con nombres nuevos, con gente nueva, no tan joven como yo, también Sí, en algunos casos, pero sí dentro de la política y fundamentalmente sí decidió evidentemente conforme surgen los nombres de la lista que no hubiera ninguna renovación
de los Sí, candidatos a sí, diputados que deberían renovar eventualmente o vencían su mandato. Entonces, lógicamente que le dije inmediatamente que sí, que iba a estar en el lugar que él considere que le iba a ser más útil a su proyecto político, a nuestro proyecto político. claro. Y bueno, de esa manera me convocó y después me enteré que ocupaba el quinto lugar recién. Doctor, y usted está caminando la provincia, ¿cómo lo recibe la ciudadanía en general? La verdad, en general, muy bien. Siempre explicando nosotros cuál es nuestra posición y fundamentalmente a veces siempre por ahí nos critican y con algo de razón de que, no, que dejemos de hablar del pasado. Pero no se puede hablar del presente sin un pasado tan cercano de 1 año y 4 meses. Entonces, hacemos una comparación fundamentalmente de cómo nos dejaron la provincia, qué es cuáles son nuestros logros y cuál es la diferencia de las dos listas. Estamos hablando de la lista oficial, que es la nuestra, Sí, la lista del gobernador Leandro Asdero, y la lista de la oposición encabezada por el ex gobernador, el contador Capitanich. Y fundamentalmente uno le hace conocer a la gente que esta es una lista nueva, que el gobernador había recorrido la provincia diría yo, en varias oportunidades, distintas localidades de los distintos pueblos de la provincia, y según lo que él nos contaba, que de allí, incluso en algunas hemos participado nosotros, todos los ministros, conjuntamente y por separado, que le decían que querían una renovación. Entonces él responde con esta lista renovada, nueva, fresca, y del otro lado nos encontramos con los nombres de siempre y con la histórica situación esta de los candidatos testimoniales. Y que uno por ahí, incluso en nuestros actos, uno trata de explicar qué son los candidatos claro, testimoniales. Es aquella persona que se presenta para un cargo, en este caso el ex gobernador, una parte del electorado efectivamente lo vota, porque ven en él representado bien su voto, y después no asume el cargo para el cual es elegido. Y pretende acceder a un cargo, por ejemplo, en este caso particular, va el ex gobernador a ser candidato a senador en octubre. Entonces, es como, diría yo, por ponerle un nombre, una estafa al electorado, aquella persona que creyó en él y pensó que efectivamente que iba a asumir ese cargo. Y en segundo lugar, la señora Chomiak se da una situación especial, ¿no? Porque fue intendente de su pueblo, diputada nacional, diputada provincial, ahora nuevamente diputada nacional. Pareciera ser que no hay renovación en la oposición y que están los nombres de siempre. Porque uno analiza la lista y se da cuenta de esto. claro. Y creemos, y así lo sentimos cuando hablamos con la gente, es que la ciudadanía espera un cambio y seguir adelante, como dice nuestro eslogan, ¿no? Y eso lo percibimos y sabe que nos reclama la gente también, no vengan únicamente para el día de las elecciones. Esto es por lo cual el gobernador siempre insiste con estar en territorio, dar la cara con la gente, explicarle cuáles son nuestros problemas y decirle cuáles son nuestras posibles soluciones y cuáles son las posibles soluciones. Porque lógicamente de una situación de una provincia que somos absolutamente dependientes Claro, de nuestra coparticipación nacional y demás, eso es lo que tenemos que cambiar, transformar al Chaco en un Chaco productivo, que no se logra de un día para el otro, que esto se logra paso a paso, con hechos concretos, con decisiones de gobierno, con, ¿con qué se logra? Con que aquí pueda decidir venir una empresa. Y si nosotros teníamos la imposibilidad de circular por nuestras rutas, la imposibilidad de circular por nuestras calles, no solamente de Resistencia, sino también del interior, donde había un grupo de personas que se la denomina la sociedad piquetero, que decidían quién circulaba y quién no circulaba, cuándo y cómo se circulaba. Lógicamente que es muy difícil que una empresa venga a apostar, a invertir dinero ante una situación tan caótica como esto. Y esto se cambió. Y yo recuerdo una entrevista que le hicieron oportunamente a Tito López, por ejemplo, que le daba un plazo al gobernador Leandro Esdero para sentarse a ver cómo íbamos a trabajar con ellos. Y le daba 30 días. Y si no decían dejaba entrever en esa entrevista que
nos iban a sacar a las patadas a todos de la Casa de Gobierno. Entonces, eso era algo normal, cotidiano. Y al gobernador Leandro Esdero, y él lo dice en sus discursos, y al gobierno en sí nos tildaban de tibios. Y los tibios fueron con una decisión política emanada del gobernador, con la sola decisión política desde el 10 de diciembre a la fecha, no hubo ningún corte de calle, ningún corte de ruta más. Esto es que parece tan sencillo y tan simple, ahora con los hechos consumados, antes nadie nos creía que íbamos a lograr eso. Como eso, los logros que tuvimos en salud, por ejemplo, nosotros nos encontramos lamentablemente con galpones inmensos. La verdad que no tengo la cantidad de metros cuadrados donde había entre insumos y medicamentos vencidos. En el propio hospital, Perrando, cuando el gobernador se va a hacer una visita y le dice hay un lugar allá donde no nos dejan, no podemos acceder, aparentemente hay insumos vencidos, había insumos vencidos. Esto es inimaginable que pueda ser pensado ni por una persona que piense en todos los chaqueños que necesitaron. Y hubo un caso, cuando nosotros asumimos, al poco tiempo se desata el dengue con mucha fuerza, y nosotros encontramos en el hospital de Castelli pastillas para combatir las larvas que después se transforman en el mosquito Aedes aegyptis, que estaban vencidas, no las entregaron. O sea, cosas insólitas, y que bueno, que se fueron corrigiendo, que vamos a seguir corrigiendo, porque también no le mentimos a la gente, sabemos que nos falta mucho, y para eso, digo yo, necesitamos una Cámara de Diputados que acompañe las políticas de Estado del gobernador Leandro Esdero. Por eso cuando hablamos con la gente también les decimos esto. Le decimos que el 17 de septiembre del 2023 el electorado chaqueño le dio la posibilidad lo elige gobernador al arquitecto Leandro Esdero. Eso lógicamente lo agradece él constantemente y siempre en cada decisión que toma trata de no defraudar esa confianza que le brindaron. Pero que todos los gobernadores anteriores, el gobernador Ángel Rosa, Roy Nikich, el propio Capitanich, el propio Pepo, tuvieron la posibilidad de tener una Cámara de Diputados que acompañen sus decisiones políticas, sus políticas de Estado. Las mismas oportunidades le pedimos al electorado chaqueño que nos den para el gobernador Esdero. Y esto ¿por qué? No es porque querramos que la Cámara de Diputados se transforme en una escribanía del Poder Ejecutivo. Eso tampoco es lo que corresponde. Pero sí necesitamos que se debatan los proyectos. Nosotros tenemos un ejemplo que fue precisamente cuando el gobernador pidió que la Cámara de Diputados le apruebe la posibilidad de un préstamo para poder hacer inversiones energéticas, porque sabíamos que venía un verano difícil, que efectivamente lo tuvimos, algo inédito, no solamente por las temperaturas, sino por el tiempo que duró prácticamente 3 semanas, insólito. Y la verdad que la Cámara de Diputados no nos aprobó ese proyecto. Lo mismo, se hicieron inversiones porque se recordará también de que no hubieron tantos cortes de luces, tanto corte de energía, digamos. Sí, sí. Yo vengo de Castelli, entonces para mí el corte es de luz, no de energía. Sí, sí. Entonces, pero se invirtió. Pero como si ese no darnos la posibilidad de ese préstamo, los perjudicaba a Esdero o perjudicaba al gobierno. En realidad lo que perjudica es a todo y cada uno de los chaqueños, a toda la inversión energética. Yo que vengo de Castelli, de una zona del campo, hice mi primaria en el campo, Sí. sé lo que significa vivir sin luz, sin energía eléctrica. Y la verdad que la consigna del gobernador es que no haya chaqueños de primera, de segunda ni de tercera, Claro. sino que todos tengan la misma posibilidad.
es bueno también que alguien que trabaja todo duro en el campo tenga la posibilidad de tener un ventilador, un aire acondicionado. por Y supuesto, eso se logra con estas decisiones. por supuesto. Todavía no hay clima de campaña, no hay escenario electoral. Nosotros estamos trabajando fuerte, yo hace 2 semanas venimos trabajando, bueno, pero el clima lo da la gente, no uno, ¿no es cierto? Uno puede entusiasmarla, puede ir a ver lo demás, pero yo creo que estas últimas 2 semanas que nos quedan, semana y casi no Sí, llega a dos, se va a empezar a mover un poco más, así que este, está ocurriendo este año un fenómeno eh, muy pintoresco en la legislatura. Normalmente las legislaturas trabajan mucho menos los años electorales, una cuestión de que hay una parte de la legislatura que renueva banca y otra parte que no, pero hay menos movimiento. Pero se está dando un hecho insólito, diría yo, que en pleno periodo ordinario de sesiones, que lo inauguró el gobernador el 1 de marzo, hay sesiones extraordinarias, porque no se ponen de acuerdo en el orden del día. Entonces llaman a sesiones extraordinarias para uno o dos temas. Una cosa insólita, este, y prácticamente hubieron 3 sesiones desde el inicio, este, cosa que va a haber que modificar. Yo siempre digo que se puede avanzar en política siempre y cuando haya capacidad de diálogo. así es. De otra Eh, manera es imposible. Sí, es fundamental. Aparte, si nosotros pregonamos este, la democracia, como decía el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, la convivencia pacífica hace a que, en definitivas, lo importante es sacar leyes que le sirvan a todos y cada Por uno de los supuesto. chaqueños y que esas leyes se transformen después en realidad. Es decir, que sean las leyes algo formal, que sea palpable. En función de esta ley logramos esto, está acá, esto le sirve a la gente, logramos cambiar aquello que estaba mal Sí, sí. y esto le mejora la calidad de vida, las gestiones, fundamentalmente modernizar el Estado también. Nosotros teníamos un caso emblemático, una situación emblemática en el Ministerio de Gobierno. Eh, la dirección de catastro no Sí. funcionaba hacía aproximadamente 16, 20 años. Era con una queja constante y uno, si usted pasaba por ahí, muchas veces se veía paro, Sí, sí, carteles, sí, sí. En la y la calle verdad, de Arturo Ilía. exacto, sí, sí. Y la verdad que intervenimos la dirección de catastro, logramos incorporar algo que no se estaba dando, que era un proyecto Delta que se llama, donde el agrimensor, antes, por ejemplo, yo hablo de mi pueblo, de Castelli Sí, venía el agrimensor, tenía que hacer una división de un lote y tenía que venir hasta acá, sacar los planos, con el plano ir a Castelli, marcar los mojones y establecer de esa manera, entregar sí, sí, sí. armar el plano y entregar su trabajo terminado al cliente. Y Entonces eso se incorporó en el proyecto Delta, donde el agrimensor no necesita hacer ese viaje desde su celular, su móvil, desde su sí, móvil, su sí, sí, su celular, teléfono. accede directamente a los planos online. O sea, se evita el viaje de Castelli hasta acá. Claro, Y uno dice, ¿cómo redunda esto en beneficio del cliente? Por los costos más económicos, porque ese viaje el agrimensor se lo cobraba a su cliente totalmente. y la rapidez. Entonces, la modernización, y estamos trabajando también mucho en el registro de la propiedad inmueble y en la intervención en todos los registros civiles de la provincia. Y la verdad que los cambios estos que se ven en beneficio de la gente es lo que importa. Y con Cuál era el reclamo de Catastro en todos estos años? era una lucha gremial, que la verdad que nos sentamos a hablar con ellos, le explicamos cuál era la situación y la verdad que tuvimos la colaboración de la mayoría diría, un altísimo porcentaje de todos los empleados y nosotros en Catastro ahora no tenemos paro.
porque le explicamos cuál era la situación. Ellos se oponían al proyecto Delta porque creían que iban a perder poder de alguna manera como dirección de catástrofe. Le explicamos que no, que iba a ser en beneficio de ellos, en beneficio de... La verdad que esto que usted hablábamos recién, por eso me enganché con esto, de la convivencia pacífica, de explicar, de entender al otro, es lo que se necesita en definitiva. Totalmente. Porque la razón no la tiene siempre uno. Por supuesto. Siempre a veces las razones, los fundamentos de las otras partes también son válidas y eso es lo importante. Ese es el arte de la política, ¿no? Llegar a consensos a través de diferentes vías. No todos tenemos que pensar Mire, de la misma manera. mire, yo hice un curso de mediación y no hay mejor explicación que lo primero que ejemplo que dieron en mediación. Dos personas se peleaban, esto es un ejemplo Sí, sí. gráfico, ¿no? Por una naranja. Y estaban en la disputa de la naranja, a quién le Sí. correspondía en un juicio Sí, imaginario, sí, ¿no? sí. Bueno, y resulta que después de un largo proceso aparecen, lleva la mediación. Y resulta que se dan cuenta que cada uno tenía intereses distintos. Que había uno que le interesaba la cáscara de la naranja más que otra cosa. Había el otro, que le interesaba más la pulpa. Si, estaban por resolver cortarla por la mitad y entregarle una parte a cada Cada uno. uno. Y resulta que hablando, estando un mediador, charlando, se dieron cuenta de esta situación. ¿Y cuál fue la resolución amistosa en esta mediación? Que al que le interesaba la cáscara se llevaba toda la cáscara y no se quedaba con la mitad de la cáscara y le sobraba esa pulpa que a él no le servía. Y el otro que quería la pulpa se Claro. llevaba toda la pulpa Sí, y sí. entregaba la cáscara que a él no le servía para nada. Entonces, doy siempre este ejemplo, lo reitero siempre, porque los intereses no siempre están para que se choquen, sino para Claro. que se amalgamen y se articulen, ¿no? Sí, 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 y que se pueda resolver fundamentalmente el tema. Hay ejes que tienen ustedes en la campaña. Usted se va a dedicar, yo lo que veo en la lista de ustedes que hay varios abogados, Sí, sí, ¿eh? sí, totalmente. Este, van a trabajar mucho en legislación general, en constitucionales, en esas áreas, ¿no? Me Sí, bueno, imagino. nosotros ingresamos, digamos, se quedan 16, Sí, lógicamente tenemos que ir a integrarnos a la Cámara para poder, se quedan 7 nuestros, hablando ya de nuestros, sí, sí, sí. 7 de nuestros, nosotros pretendemos ponerlo la mayor cantidad posible, entonces vamos a integrarnos ahí vamos a ver cómo trabajamos. Es cierto lo que usted dice, Karina Botteri es abogada, es Julio Ferro, nuestro primer candidato a diputado provincial, También. un colega con una formación extraordinaria, con una capacidad ejecutiva enorme, con una capacidad de consensos también. La verdad que hablar de Julio, tenerlo a Julio en la lista y en primer lugar para nosotros es un orgullo, una satisfacción que alguien que viene desde abajo, muy de abajo, igual que yo también, haya podido recibirse a los 21 años, haber sido asesor del gobernador Ángel Rosa, asesor de Nikich, ahora funcionario del gobernador Leandro Esdero. La verdad que para nosotros es un orgullo y por ahí lamentamos algunos ataques que van desde el desprecio por el otro hasta jocoso con el otro, diciendo de que esta gran persona que es Julio, que es un que es forro y demás, la verdad que eso no le hace bien a nadie, no No, le por hace bien a la supuesto. democracia, no le hace bien a esta convivencia pacífica de la que hablamos, No, ¿no? no, 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 nada que tenga que ver con la agresión le hace bien a la política y mucho menos a una campaña electoral. Y también hay otra abogada ahí, creo que tengo entendido, la Doctora cuarta, quinta, Karina Botteri, claro. eh, Y y después una está, profesora, Susana Maggio,
la intendente de Santa Silvina. Sí. Tenemos una Después está otra de esas peñas. maestra jardinera. Después tenemos Pili Jarenco de Colonia Elisa, que es una trabajadora social, que trabaja en lo social Y hay mucho. un vocal de lotería también, tengo entendido. A ver, sí, pero Juan, que está en lugar 11. Después está Mónica Morales, que trabaja también es abogada y trabaja con todo el tema de discapacidad. No, una lista bien variada, Sí, sí, sí. Ahora, variada en edad. Tenemos eh, Adrián Sukiewicz, pues, que es representante de La Libertad Avanza. En tercer claro, un lugar, un joven. joven licenciado en economía. De Castelli Es de también. Castelli, sí. Sí, Somos sí. muchos. Bien. Y ahí va a ser una pelea electoral interesante, ¿no? Porque el intendente de Castelli también está en la lista del Eh, Frente Chaco Merece exacto, Más. sí, sí, él está en la lista del Chaco, Frente Chaco Merece Más. Así que bueno, tenemos unos chisporroteos por ahí, Ah, pero sí. sí, sí, pero bueno, es propio de la campaña, digamos, dentro del marco del respeto, así que este, ¿Vio el debate electoral? sí, sí, lo vi. ¿Qué le pareció? Esperaba más del gobernador, ex gobernador Capitanich. Eh, Creo que estuvo muy coacheado para no responder ninguna pregunta que le hizo nuestro candidato Julio Ferro. Creo que también puede ser también que obedezca a que es muy difícil contestar algunas preguntas. Es muy difícil contestar algunas preguntas y algunos interrogantes de la sociedad. ¿Cómo es que después de haber gobernado 16 años, pasaron 14 meses, un año y 4 meses, 16 meses, y habiéndonos dejado en la situación que nos dejó la provincia, con los índices que nos dejó la provincia, con la situación económica y financiera, con la anomia administrativa, un caos administrativo. Eh, Ahora, quien provocó el desorden, quien provocó el caos, tenga todas las soluciones. O sea, la gente, evidentemente, se da cuenta antes que nosotros incluso. Se da cuenta de estas situaciones. Es decir, ¿cómo explicás eso? ¿Cómo explicás que ahora vos tenés las soluciones? ¿Cómo explicás que abriste una canilla en Charata y que supuestamente estaba terminado el segundo acueducto y ahora se está por licitar para que se termine? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos esto del IAFEP, esto que nos estamos enterando? Entonces, evidentemente está en una posición difícil y por eso digo que fue coacheado para no contestar ninguna pregunta de quien él decía que era un forro y que después, cuando termina el debate, dice, estuve hablando con Julio Ferro que nos agreda. ¿Y cómo es eso? Si le terminaste de decir hace una semana, haciéndote el canchero, inclusive Julio Forro en 3 oportunidades. Ah, Julio Forro, ¿cómo se llama? Y después resulta que te agredió porque te hizo una pregunta. Esas son cosas que uno no termina de entender. Jorge Gómez, yo le agradezco muchísimo la posibilidad de haberlo entrevistado. Esa es su cámara, dígale a los televidentes, a la ciudadanía de la provincia del Chaco, por qué tienen que elegir la lista de Chaco Puede más La Libertad Avanza el próximo 11 de mayo. Bien, nosotros tenemos un gobernador que necesita para concretar sus proyectos de política de Estado una Cámara de Diputados que lo acompañe. Por eso decidió poner gente nueva, nombres frescos, como en la lista de candidatos. En la oposición están los mismos de siempre, los que ponen palos en la rueda constantemente a nuestro gobierno. Nosotros somos distintos a ellos. Y de nuestro lado está mejorar el Chaco, darle más posibilidades,
no dar un paso atrás, no volver al pasado y mirar el futuro con optimismo en tanto y en cuanto tengamos esta posibilidad de gobernar y poder sacar las leyes que el gobernador necesita para que sus políticas de Estado se concreten en la realidad. Es por eso le pedimos que nos voten el 11 de mayo para poder acompañar al gobernador en todos sus proyectos políticos de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Se llama Jorge Gómez, es el actual ministro de Gobierno de